El comando arco, como su nombre lo indica, permite generar arcos. Podemos ejecutar el comando arco desde el icono correspondiente del panel dibujo de la cinta de herramientas. Podemos ejecutar el comando arco ingresando por teclado la palabra arco completa, o podemos ingresar al comando arco simplemente ingresando la letra A. En cualquiera de los casos, el programa nos va a solicitar que ingresemos los datos necesarios como para poder concretar ese arco. Para generar el arco vamos a ver que AutoCAD presenta un conjunto importante de alternativas. Podemos definir un arco ingresando 3 puntos o utilizando distintas combinaciones de datos como inicio, centro y fin, inicio, fin y ángulo, etcétera, etcétera. Esto que parece bastante complicado a simple vista, en realidad no lo es. Lo importante es poder identificar qué representa cada uno de esos datos. Para poder interpretar qué representa cada uno de esos datos, vamos a utilizar este gráfico. En primer lugar, el arco tiene un punto de inicio y un punto de fin. Es importante indicar cuál es el punto de inicio y cuál es el fin, debido a que una vez que nosotros le demos el punto de inicio, el arco va a tender a girar en el sentido contrario a las agujas del reloj. Por lo tanto, si yo le doy este como punto de inicio, el arco va a tener esta curvatura para llegar a este punto de fin, mientras que si lo hago al revés, es decir, si marco este como punto de inicio, el arco tendría una curvatura exactamente hacia abajo. Por lo tanto, es importante diferenciar en el momento que estamos generando un arco cuál es el punto de inicio y cuál es el punto final. La longitud es la distancia que hay entre el punto inicial y el punto final. El arco en realidad es una sección de círculo, por lo tanto tiene un centro que está identificado en este punto, y el ángulo que forma la línea entre el punto inicial y el centro y el punto final y el centro corresponde al ángulo. El radio, por supuesto, es la distancia que hay desde el centro a cualquiera de los puntos que tomemos del arco, ya que el valor del radio es constante en toda la longitud del arco, como lo es en toda la longitud de un círculo. Finalmente, la dirección es el ángulo tangente en el punto de inicio o de fin del arco. Teniendo en cuenta lo que significa cada una de las variables que podemos utilizar para definir el arco, vamos a volver ahora a este listado y vamos a ver cómo están agrupadas estas opciones. La primera opción permite generar un arco ingresándoles 3 puntos de paso del arco. A continuación tenemos el primer grupo de comandos donde tienen en común que todos me piden indicar en primer lugar el inicio y el centro, y lo que varía es el último dato que corresponde a fin, ángulo y longitud. El segundo grupo, todos empiezan con los datos de inicio y fin, y lo que varía también es el tercer dato, que es ángulo, dirección y radio. El tercer conjunto, todos inician con punto central y el inicio, y lo que varía es el último dato, que es el fin, el ángulo y la longitud. Para definir el arco que necesitamos generar, nos va a convenir elegir la opción en función de los datos que más fácilmente podamos ingresar. Por ejemplo, si yo quiero hacer el arco de rebatimiento de una puerta, nosotros sabemos cuál es el punto inicial, sabemos cuál es el centro y sabemos cuál es el punto final. Por lo tanto, podemos elegir la opción inicio, centro y fin. Entonces el programa, ahora que he elegido cuál es el conjunto de datos con los que quiero definir mi arco, me va a ir pidiendo los datos en esa secuencia. Es conveniente que vayamos viendo cuál es el dato que nos va pidiendo en la línea de comandos para no ingresar un dato creyendo que nos está pidiendo otra información. Entonces, en primer lugar nos está pidiendo el punto inicial. Yo le voy a dar este punto inicial, teniendo en cuenta que una vez que le dé ese punto, el arco va a tender a girar en el sentido contrario a las agujas del reloj. Por lo tanto, indico este como punto inicial. A continuación, ahora me está pidiendo el punto central del arco. Le digo que el punto central del arco va a ser este, y finalmente le doy el punto final. Y de esa manera he podido generar el arco correctamente. Ahora bien, en el caso que nos hayamos equivocado y no hayamos dado el punto de inicio correcto, teniendo en cuenta la dirección de giro que va a tener por defecto el programa, vamos a ver que tenemos una forma de solucionarlo. Vamos a elegir de nuevo esta opción y le voy a dar como punto inicial no el que debería ser el punto inicial, sino el que debería ser el punto final. Le doy entonces el punto inicial, le doy el centro y ahí me doy cuenta que me he equivocado y le he dado el punto final incorrecto.
Para poder solucionar esto sin cancelar el comando y volver a ejecutarlo, voy a apretar la tecla Control y manteniendo apretada la tecla Control vemos que cambia el sentido de giro y me permite realizar correctamente el arco sin necesidad de salir y volver a entrar. En este caso hemos utilizado la opción inicio, centro y fin porque en función de los datos que teníamos nos convenía utilizar esa opción, pero en otro caso podemos necesitar utilizar otras opciones. Supongamos en este caso queremos hacer un muro en forma de arco, de una semicircunferencia. Tenemos el punto inicial, tenemos el punto final, no tenemos el centro, pero sí tenemos el ángulo que sabemos que es de 180 grados. Entonces, en lugar de elegir esta opción, podemos elegir esta opción que es inicio, fin y ángulo. Nos pide el punto inicial, se lo vamos a dar en el punto final de esta línea, teniendo en cuenta que el arco va a tender a girar en el sentido contrario a las agujas del reloj. Ahora nos pide el punto final y finalmente nos pide el ángulo, que sabemos que es de 180 grados, entonces le vamos a ingresar por teclado 180. Es decir, que nos va a convenir seleccionar uno u otro conjunto de datos para definir nuestro arco en función justamente de los datos que nos resulte más cómodo ingresar para definir el arco que estamos buscando dibujar. Si necesitamos realizar algunas modificaciones de un arco que ha sido previamente dibujado, vamos a ver que si lo seleccionamos se prenden estos puntos azules que se llaman grips, que nos va a permitir realizar ciertos cambios. Si yo me paro simplemente sobre un grip final, vamos a ver que podemos estirarlo, que significa poder definir un punto nuevo libremente para ese punto final, y también podemos cambiarle la longitud, que significa movernos siguiendo la curvatura del arco, pero poder determinar un arco más corto o más largo que el actual. Si nos paramos en el punto medio, también vamos a poder estirar cambiando la posición de ese punto medio, o vamos a poder cambiar el valor del radio y conseguir un arco más grande o más chico. Finalmente, si nos paramos en este grid que corresponde al centro del arco, vamos a poder mover el arco para darle una nueva ubicación.